Hola, bienvenidos a La Rusa Cocina. Hoy vamos a preparar unos panqueques diferentes. Estos panqueques son verdes porque usé acelga en la receta. Quedan con un sabor muy rico y tienen una textura muy suave. Además, los podés rellenar con lo que más te guste. Arrancamos la receta. Vamos a lavar bien las hojas de acelga. Vamos a usar unas 10 hojas de acelga de un tamaño lindo, medias grandecitas. Y una vez que las tengamos bien limpitas, a las acelgas les vamos a sacar las nervaduras más gruesas, que son estas que se ven acá, y el tallo lo vamos a picar un poquitito. Esta receta salió porque como tengo una huerta y en esta temporada tuve muchísimas acelgas, la verdad que hay más acelga que otra cosa en la huerta. Entonces dije, ¿por qué no hacer unos panqueques de acelga? La verdad los pueden rellenar con los que más les guste. Acá les voy a dejar una idea súper rápida y simple para rellenarlos y en un ratito ya los están disfrutando. Pero si te gustan las cosas un poquitito más elaboradas, te voy a dejar esta torre de panqueques diferente para que la disfruten ahora o bien para que la puedan disfrutar en estas fiestas como una entradita para Navidad o para Año Nuevo. Ahora sí, una vez que tenemos la acelga toda picada, la vamos a dejar a un costado. Y vamos a tomar el perejil. Este perejil es de mi huerta. Miren qué lindo y qué grande que está. La verdad que este año no lo puedo creer. Está hermosísimo. Bueno, vamos a sacarle a este puñado de perejil las hojas y también lo vamos a picar un poquitito. Una vez que tenemos todo triturado, vamos a tomar una licuadora. Vamos a poner dentro las acelgas y las hojitas de perejil. Le vamos a agregar 2 huevos, 250 centímetros cúbicos de leche y una pizquita de sal, un poquitito de sal, esto va en gusto. Y lo vamos a triturar todo muy bien hasta que nuestras hojas de acelga hayan desaparecido por completo. Si vas a usar estos panqueques verdes para hacer canelones, podés agregarle un diente de ajo y una cebollita de verdeo para darle un sabor diferente y vas a ver que van a quedar muy ricos. Una vez que pase esto, le vamos a agregar 100 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Vamos a volver a triturar todo esto muy bien, un ratitito más. Y una vez que esté listo, ya tenemos nuestra masa, así que ahora solo resta empezar a cocinar nuestros panqueques. Para esto vamos a tomar una panquequera o una sartén. La sartén que yo estoy utilizando es antiadherente, así que solamente le voy a poner un poquitito de aceite. Y siempre le paso una servilleta como para no sobrecargar la sartén de aceite. Yo a todos los panqueques los cocino en un fuego medio. Una vez que nuestra sartén se calentó bien, voy a tomar una cuchara de preparación, un cucharón de preparación, y lo voy a poner sobre la sartén. Voy a ir moviendo la sartén para tratar de esparcir bien toda nuestra preparación de acelga por toda la sartén. Si el primer panqueque no te sale tan bien como esperabas, no te preocupes, el primero siempre sale más o menos o medio feo, digamos, pero con el tiempo y con práctica vas a ver que te van a salir espectaculares. Ahora sí lo vamos a dejar cocinando un poquitito, van a empezar a ver que la masa se va a ir cambiando de color y que nuestros bordes van a ir tomando otra coloración. En este momento se pueden ayudar con una espátula para ir despegando los bordes un poquitito. Yo soy muy ansiosa, así que ni bien pongo la masa en la sartén, ya empiezo con la espátula. Pero bueno, pueden esperar un poquitito y si son ansiosos como yo, háganlo tal cual lo estoy haciendo en el video. Una vez que ya nuestros bordes están despegados, van a notar, si los levantan un poquitito, que el panqueque comienza a tomar un tono un poquitito más dorado. En este momento lo van a dar vuelta
y lo van a cocinar del otro lado también hasta que se dore un poquitito. Y así vamos a ir sacando un panqueque. Si quieren pueden volver a aceitar la sartén o la panquequera. También pueden usar manteca si ustedes prefieren. Yo lo hago con aceite, me resulta mucho más cómodo. Así que si quieren vuelven a aceitar la sartén o la panquequera y vuelven a poner un cucharón de preparación y así van a ir haciendo hasta que terminen toda la masa. Con estas proporciones que yo les di, les van a salir entre unos 10 y unos 12 panqueques. Todo depende el grosor que ustedes le quieran dar a cada panqueque. Si te gustó la receta, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, ayúdame dándole un me gusta, compartiéndolo y comentame si probaste esta receta, si la probarías o con qué rellenarías estos panqueques. A estos panqueques los podés conservar en la heladera para que no se te sequen. Yo te recomiendo que así como están en el plato o en el lugar donde los hayas puesto, los pongas adentro de una bolsa y bien cerradita las lleves adentro de la heladera, así los panqueques no se te secan. Mientras los vas cocinando, y si no querés que se sequen un poquitito, que no se van a acercar tanto, podés ponerle si querés por arriba un repasador. Y ahora sí, acá va la receta súper rápida para aprovechar estos panqueques. Vamos a dejar nuestra sartén o nuestra panquequera en un fuego bien bajito. Vamos a poner un panqueque y sobre la mitad del panqueque vamos a ir poniendo lo siguiente. Le vamos a poner un poquitito de queso cuartirolo, queso cremoso o el queso que a ustedes más les guste, unas rodajitas de tomate, un poquitito de sal, le pueden poner orégano, albahaca, lo que a ustedes más les guste. Y arriba le ponen un poquitito de queso de rallar, doblan el panqueque a la mitad y lo van a dar vuelta y lo van a cocinar del otro lado, así nuestro queso se derrite muy bien. Lo vamos a dejar un ratitito hasta que nuestro queso se derrita y miren, ya tenemos listo una cena, un almuerzo rápido. No, es espectacular, queda con un sabor muy bueno, así que pruébenlo. También si quieren pueden utilizar tomates cherry, pueden variarlo, le pueden poner choclo, lo que a ustedes más les guste, la verdura que más quieran, o también rellenarlos con jamón y queso y van a estar buenísimos igual. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que se animen, que lo preparen y si es así que me cuenten cómo les quedó. No te olvides que si tenés alguna duda me lo podés dejar abajo en los comentarios y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chao.